comienza a darle una palabra profética a ella. Todo lo que ella estaba diciendo ahí el Señor durante toda la semana me lo había dicho a mí, y resulta que yo funciono así. Cuando a mí me dan una palabra profética, el Señor sabe que tiene que haberme hablado a mí antes. Entonces cuando el Señor me ha hablado a mí, para mí ya es real. Entonces, cuando me habla un profeta y esa palabra está alineada con lo que el Señor ya me ha hablado a mí, entonces para mí ya ya es un asunto que tengo para reclamar, y normalmente lo anoto. Y tengo anotado una cantidad de cosas que el Señor ha hablado sobre este ministerio, sobre nosotros como ministerio, y cada día estoy a la espera de eso que el Señor ha dicho. Elizabeth, la de la Biblia, diciendo al Señor lo que seguramente usted también al Señor quizá le reclama de vez en cuando. Y le estaba yo diciendo al Señor, era tarde para Elizabeth, ya era anciana, ella ya era anciana. Era tarde para Sara, ya era anciana. Pero el tema era que cuando para ella era tarde, para ti era el tiempo justo. Escuche esto, para ella era tarde, para ella ya había pasado el tiempo, para ella ya no había oportunidad, para ellas, en su pensamiento. Pero para el Señor era exacto el tiempo del cumplimiento. No era antes, no era después, era en ese momento. Y entonces el Señor me estaba diciendo, te puede parecer que está tarde, te puede parecer que el tiempo ya pasó, pero estás justo aquí, estás justo aquí. Así que a la historia de Elizabeth, porque a Sara salen de Ur de los Caldeos, Sara y Abraham, pero de una vez el Señor le dice a Abraham, le dice dos cosas, le promete dos cosas. Entonces le prometió dos cosas: gente y tierra. Y riquezas. Sara sale con él, así que a Sara también le promete gente y tierra. Lo mismo, porque Pero es el esposo. pasan los años y ni una cosa No se ve nada. ni la otra, porque ni gente ni tierra. Ni gente ni tierra, porque él va por ese territorio, pero nada, la descendencia de la gente. Eso es lo que prometió: gente, te voy a hacer un padre de multitudes de gentes, gente y tierra, pero ninguna de esas cosas, pero le prometió. Ahora, ¿dónde está? Mire, de pronto es que yo no lo encontré, pero ¿dónde está la promesa para Elizabeth? ¿En qué parte de la Biblia dice la Escritura que el Señor les iba a dar un hijo? No lo dice. No lo dice. Dice, pero cuando ella les va a dar. Pero no es como Sara, que desde el inicio que salen de Ur de los Caldeos les dice: esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. No, con Elizabeth no. Ellos solo se casaron y por obvias razones saben que tienen que tener hijos. Así que ellos llevan 5 años de casados, 30, 40. La gente pregunta cuando de pronto llega alguien nuevo a la comarca o al lugar. Entonces, ay, tan buena gente esos ancianitos, Elizabeth y Zacarías. Sí, pero no tienen hijos. Ellos son solitos. Ellos no tienen hijos. El Señor no les dio hijos. Y ellos, sin embargo, por allá parece que ellos siguen haciendo oraciones, aun cuando ya llevan muchos años solitos. Pero siguen haciendo oraciones, pero unas oraciones que no tienen un sustento. No hay una promesa, no hay una palabra de un profeta. Nadie vino a decirles: así te dice el Señor, te voy a dar un Samuel. Así me dijo la profeta, así me dijo la profeta. ¿Tú sabes eso bien? ¿No? Marcela. Unos 6 meses de embarazo, ¿no? Me coloca la mano en el vientre y me dice: deja de llorar, tu milagro ya está hecho. Así me dijo ella: deja de llorar, tu milagro ya está hecho. Pero yo estaba tan contenta escuchando eso que yo no escuché el resto de la palabra. Y en el resto de la palabra estaba el complique, porque yo solo estaba contenta. Amén, sí, el milagro. Pero lo que no escuché fue: y viene una terrible prueba para ti. Eso yo no lo escuché. Yo solo escuché fue: el milagro ya está hecho. Porque era lo que yo quería escuchar. Era lo que yo quería escuchar. Así que el resto no lo escuché. ¿Sí? El resto no lo escuché.
Así que pasan los años y Elizabeth y Zacarías son los ancianitos sin prole, sin hijos. Quizá tenían ya, no sé, su tierra, su casa, sus cosas. Pero cuando llegaba alguien al lugar, sencillamente eran ellos solitos. Pero resulta que el Señor viene y visita a una virgen, a una niña. Pero a esa niña sí le dice, mira, María, viene el ángel Gabriel, todo chévere, como me imagino que el ángel Gabriel debe ser re lindo, debe ser súper, no sé cómo, pero debe ser espectacular. Y se presenta delante de María, y entonces le dice, María, vas a tener un hijo. Y entonces María dice, pero ¿cómo va a suceder esto? Yo no conozco varón, yo no tengo marido, no me he casado, ¿cómo va a suceder? Entonces se le ve al ángel y le dice, no, el marido no pasa nada, tú tranquilo, no te preocupes, va a ser de otra manera. Y entonces ella se queda como pensando, ¿de otra manera? Ok, bueno, de otra manera, ok. Y entonces la palabra dice que ya María concibe por obra del Espíritu Santo. Ahora, María está en un dilema fuertísimo porque dice, pero ¿cómo puede ser? De pronto el ángel le dice, pero para que puedas creer lo que estoy diciendo. ¿Te acuerdas los ancianitos? ¿Te acuerdas Elizabeth? Y Zacarías, los ancianitos, los que son estériles. Eso, ¿y cómo eran de la familia? Los que no tienen hijos, ¿te acuerdas de ellos? Pues para que tú puedas creer, yo me adelanté 6 meses al día de hoy y ella ya está en embarazo. Y como yo sé que para ti eso es un poco difícil de creer y necesitas creer para que lo que yo voy a colocar en ti se desarrolle, necesitas creer. Vale. Entonces, hazme el favor, vaya, para que sepa que es cierto. Y la palabra dice que fue ángel María dijo, mamá, hasta luego, tengo que ir a hacer una visita a la prima. Yo me llevo unos dientes, pero yo algunas veces se va. Y cuando dice la palabra que se acerca a Elizabeth, el bebé en el vientre de la anciana, porque nosotros aquí a veces pensamos que era una joven igual que ella, o sea, era una viejita, era una ancianita, y el bebé en el vientre de esta anciana se mueve, pasa algo sobrenatural, visitación del Espíritu Santo, Elizabeth. Y entonces también ella es profeta, porque la palabra dice que ellos eran del sacerdocio, como era un sacerdote también de la parte sacerdotal. Entonces viene una palabra profética sobre ella y dice, pero ¿qué tengo yo? ¿O qué es lo que está pasando? Que la madre de mi Señor viene a visitarme. Ella tuvo la revelación de que María ya portaba, que María ya cargaba al Salvador del mundo. Pero tenía que ser un choque así fuerte, tenía que ser algo fuerte para que María entendiera, sí, claro, si hay un bebé en el vientre de una anciana, es posible que haya un bebé en mi vientre, o cuando parece loco, sí es posible. Eso es lo que hace la palabra profética. Lo embaraza a usted de la promesa. Eso es lo que hace la palabra profética. Eso es lo que pasa cuando me paro aquí o se para alguien aquí y lanza una palabra. Porque esa palabra lo embaraza a usted de la visión, del plan de Dios. Esa palabra lo comienza a mover del lugar de quietud y de estancamiento. Porque el Señor necesita un movimiento para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. María se fue del lugar y hubo un movimiento para ir a ver lo que estaba pasando, que era demasiado impresionante. Y la Escritura dice que cuando viene el ángel y hace la visitación a Elizabeth, le dice, mira, y los que te conocen se van a regocijar contigo. ¿Sabe? El tema de la gente alrededor de Elizabeth no era solo el chisme. ¡Ay, que la anciana quedó en embarazo! Estaban impresionados, gozosos, alegres. Era un milagro, don milagro. Eso era un milagro. Un milagrote. Era una cosa impresionantísima. La anciana iba a parir. Pero ¿en qué se sostenía entonces Elizabeth para creer eso? El Señor.
visitó a Sara. Así que muchas veces visitó la historia, en mi historia, en la historia bíblica, hay una mujer que era anciana, que era estéril, que no podía concebir, mucho menos tener fuerza para parir. Pero ella una y otra vez fue a una promesa que ni siquiera era suya. Era de una Sara, pero decía: Señor, pero esa anciana pudo concebir, yo voy a concebir. Pero esa anciana pudo parir, tuvo la fuerza para parir, yo voy a parir. Nadie vino a ponerle la mano encima para decirle: el Señor te dice antes de que viniera el ángel. Pero ella iba a la palabra, que era lo que hacía Abraham. Abraham dice en la escritura que él iba de esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Una y otra vez visitaba la palabra, una y otra vez iba a lo que el Señor había dicho. Tú lo dijiste, tú lo hablaste, tú lo dijiste en tal temporada, me hablaste del hijo, levanta los ojos, será tu descendencia, tú lo dijiste, tú lo hablaste, me embarazo de lo que tú dijiste. Eso era lo que hacía Elizabeth. No había una palabra profética antes de que viniera el ángel, pero ella iba y visitaba una promesa a una mujer que ella no había conocido porque era del Antiguo Testamento, pero sabía que Dios lo había hecho ya con antes. ¿Cómo haces para creer que lo que el Señor dijo de verdad se va a cumplir? Tienes que visitar las promesas. Tienes que visitar la palabra que ha salido de la boca de Jehová. Tienes que visitar la palabra que ha salido de la boca de Jehová. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero normalmente donde Satanás lo ataca es el lugar donde el Señor ha dicho: esto vas a hacer tú. Ahí es donde Satanás te ataca. Porque ¿qué está atacando? Está atacando la promesa. Está atacando lo que salió de la boca del Señor. Porque si dejas de creer, entonces la promesa se puede perder. Normalmente es así. Hay dos cosas que el Señor le promete a Abraham, que es tierra y gente. Y todo el tiempo él fue atacado en el tema tierra y en el tema gente. Todos los ataques, todo lo que venía en contra de él, era en contra de que no se cumpliera esa palabra que el Señor le había dicho de tierra y gente. Y una y otra vez ha tratado de robarme la promesa de que soy una tierra de riquezas. Ha estado atacando la promesa, la palabra profética. Yo no sé, recuerde usted por un momento. ¿Qué es lo que el Señor ha hablado? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho? Porque en eso que el Señor ha hablado y en eso que el Señor ha dicho, es donde usted va a recibir el ataque, porque la intención de Satanás es robarle la promesa, robarle la palabra, lo que él ha hablado, lo que él ha dicho. Hay dos voces que usted va a escuchar siempre, o tres. Una es la voz suya, que su voz se va a tener que poner de acuerdo con alguna de las otras dos voces. La segunda voz es la voz del enemigo y la tercera la voz del Señor. Pero su voz en algún momento va a tener que irse hacia algún lado. No se puede quedar en la mitad. Tiene que ir a la izquierda o a la derecha, como estamos en la política. O usted de la izquierda o usted de la derecha. Aquí no hay nada de centro. Así que no está el centro. Aquí no hay centro. Aquí tocó para un lado o para el otro, pero aquí en el centro no hay nada. Y así es su voz. ¿Quién va a tener que irse a la izquierda o va a tener que irse a la derecha? Preferiblemente a la derecha, por favor. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Ahora, ¿qué es lo que el Señor ha dado? De cuando en cuando, el Señor tiene que enviar un hombre o una mujer de Dios para recordarme lo que Él ha dicho de él. Ahora, si usted está como Elizabeth, que no tenía un profeta para que viniera y le dijera: Elizabeth, no te preocupes, viejita, pero vas a tener el hijo, no te preocupes. ¿Se imagina todos esos años que pasaron? ¿En qué se sostenía ella? Se sostenía en la palabra. Lo que tenía era esto, la palabra. No tenía el testimonio de otros, no tenía un profeta para que viniera y le diera la palabra del hijo. No tenía, quizás hasta
hasta donde yo puedo entender, porque yo no sé, o sea, hasta donde yo he leído, no veo que antes de que viniera el ángel a decirle que iba a tener el bebé, no veo que haya habido una palabra para ellos. No veo. Sin embargo, puede ser que esté equivocado, pero no, hasta aquí yo no lo veo. Entonces, ¿pero en qué se sostenía? Ahora, ¿en qué se sostiene usted? Si alguno aquí dice, no, yo no, a mí nunca ha venido un profeta a decirme nada. Aquí está, usted está como Elizabeth, pero ella tenía algo que había pasado con ella. Tenía una esperanza en que podía pasar con ella porque ya había pasado en la escritura con alguien más. Yo creo que ella se sostenía, son dos mujeres de diferentes épocas, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo, pero se sostenía en algo porque no habían dejado de orar. Lo que en realidad le dice es lo que ya no oras, pero habían orado por mucho tiempo el tema de su hijo. ¿Por qué habían orado por tanto tiempo sobre ese hijo? Yo imagino que el Espíritu Santo del Señor les había dado algo para que ellos todavía se sostuvieran en esa esperanza. Cuando usted siente que ya no puede más, ¿de dónde se sostiene? Cuando usted siente que todo está diferente a como se supone que tiene que ser, ¿de qué se sostiene? De la palabra, de la promesa. Así también decía Elizabeth, así también creo yo que aunque estoy anciana y aun cuando no tengo fuerza, el Señor me va a dar la fuerza para parir. Yo no sé cómo estés tú hoy, quizá hoy estés soltando la esperanza, quizá hoy estés diciendo cómo ha de pasar, no importa cómo ha de pasar, debes ir a la palabra. ¿Hay alguna palabra en la escritura que puede inyectarte la fe que necesitas para seguir creyendo que tu vientre será lleno? Para seguir creyendo que la promesa se va a dar, para seguir creyendo que lo que el Señor un día habló se va a cumplir. Basta una palabra para que se pueda hacer, basta una palabra para que se pueda cumplir lo que... Pero yo veo a un Dios recordándole una y otra vez a Abraham, sí va a suceder, sí va a suceder, sí va a suceder. Yo veo a un Dios, a un Espíritu Santo recordándole a Elizabeth, sí va a suceder. Sí va a suceder, te digo a ti hoy. Quizá hoy soy yo la palabra para ti, para decirte sí va a suceder. No te rindas, sí va a suceder, sí va a suceder. El Señor lo va a hacer porque salió de su boca, porque Él lo dijo, porque tú has estado anclado en la escritura, en la palabra. Sí va a suceder, el Señor lo va a hacer contigo. Quizá hoy dices, no, podría pasar con cualquiera, conmigo no, te digo, sí va a suceder. El Señor lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Puedes ir a la escritura una y otra vez, allí encontrarás la fuerza para seguir creyendo en que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. No importa cuánto tiempo haya pasado, si Él lo dijo, Él lo hará.